del día, que es la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos. Estamos aquí, en nuestro living, con un diputado nacional radical de San Luis, Alejandro Cacase. Alejandro, buenas noches, gracias por estar aquí. Qué mirada sobre este bombazo. Naide nos recién decía, la verdad no me lo esperaba, ¿vos sí? Me sorprende, pero no tanto, porque creo que está dentro del manual del peronismo en que este gobierno es un fracaso y entonces se están preparando a negarlo. Van a decir después que no es parte del verdadero movimiento, que no representa sus valores y demás, todo a partir de que está haciendo una mala gestión. Sí creo que es irresponsable la decisión que toma Máximo Kirchner, porque el gobierno está muy débil, estamos en una situación económica muy complicada. Se necesita hacer un acuerdo con el fondo y poder ordenar el tema de la deuda, y en definitiva su renuncia le quita el apoyo al presidente, le quita el apoyo al gobierno, y eso creo que le genera una debilidad política aún mayor. Sí, Alejandro, van a votar a favor del acuerdo con el fondo, y no me digas falta conocer la letra chica, porque más o menos ya se sabe el rumbo. Nosotros vimos como positivo el entendimiento que se llegó el otro día, lo expresó inclusive la mesa de Juntos por el Cambio a través de un comunicado, dijo con esto se evitó el default. Es nuestra posición que es necesario acordar para ordenar el tema de la deuda, porque eso nos pone de nuevo en los mercados internacionales, permite a las empresas acceder al financiamiento, así que creemos que acuerdo debe haber. En lo que ha anticipado el propio gobierno y el fondo a través de su comunicado, las condicionalidades son esperables. Es decir, la reducción del déficit fiscal, el controlar el tema de la inflación, el terminar con la asistencia monetaria del Banco Central al gobierno, son cosas que nosotros mismos venimos planteando. Así que si el acuerdo se expresa en esas líneas, es natural que también lo apoyemos. Es decir, independientemente de lo que quiera hacer el kirchnerismo en función de lo que ha pasado ahora, creo que nosotros debemos actuar con responsabilidad y hacer lo que es mejor para el país, más allá de lo que hagan los demás. ¿No te parece un pliego de condiciones inaceptable, digamos, no? No, es que hay reformas que nuestro propio país debe hacer sin que se lo exija el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que nosotros debemos ordenar el gasto público y no gastar más de la cuenta, lo debemos hacer por nosotros mismos. Que la transferencia del Banco Central al Tesoro están generando inflación a partir de la emisión que se hace, lo debemos nosotros resolver por nosotros mismos. Que los subsidios tienen un peso en el presupuesto que no permiten resolver el déficit y que tienen una asignación ineficiente, lo sabemos nosotros mismos también. Es decir, son todas cosas que institucionalmente debiéramos ser capaces de resolverlo entre el presidente y el Congreso. Lamentablemente no lo hacemos y vienen ahora como exigencia de un organismo internacional porque nos presta plata. Pero la verdad es que son condiciones esperables y hasta razonables de parte de un acuerdo con el fondo. Alejandro, la UCR era un accionista minoritario, si querés, dentro de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero era socio al fin. ¿Qué autocrítica, pasado el tiempo, ya pasó un poco de agua debajo del río, respecto a este préstamo? En definitiva, Macri es el que llamó al Fondo Monetario, lo vamos a tener en la mesa, revisando las cuentas trimestrales durante 2 años y medio, prácticamente 3, y el préstamo se va a pagar en más de 10 años, digo, un préstamo que no te cambió estructuralmente a la Argentina, el rumbo de esa plata todavía está en motivo de debate, digo, pero en todo caso lo que hizo fue financiar un dólar barato, digo, ¿cuál es la lectura pasado el tiempo? Primero que tenemos un problema estructural muy profundo, que es el del déficit fiscal, y de ahí surge la deuda. En 57 de los últimos 60 años, la Argentina ha tenido déficit y ha acumulado con eso deuda. Entonces, cada gobierno va endeudándose para pagar la deuda del anterior. Macri lo hizo endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, hoy se hace endeudándose en pesos, pero con cláusulas de ajuste por inflación, con cláusulas de ajuste por la cotización. No es lo mismo, ¿no? Que en dólares y con el Fondo Monetario. Pero es más, inclusive, es más. Sí, hoy hay un ritmo de endeudamiento que tiene el gobierno de Alberto Fernández que es mayor al de Macri. Y lo otro es que la verdad, aunque el fondo tiene muy mala prensa en la Argentina, es un prestamista de más baja tasa de interés. Los préstamos con el fondo son de entre 1,5 a 4,5%. Hoy si la Argentina quisiera emitir bonos en dólares, estaría pagando 20% en dólares. Si cuando uno tiene un riesgo país de 1.900 como tiene la Argentina, eso significa que pagamos 19 puntos más que lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, si quisiéramos pedir plata, pagaríamos 20% anual en dólares. En ese sentido, el fondo es un prestamista de mucho más baja tasa de interés. Sí, visto así, sí, tiene consecuencias políticas, ¿no? Porque te empieza por supuesto, porque tiene las condicionalidades, que son estas cosas que establece, pero que como digo, muchas de ellas
las debiéramos nosotros mismos implementar sin necesidad de que el fondo nos lo diga. Bien. Así que tenemos problemas macroeconómicos en cuanto a la inflación, el déficit, la acumulación de deuda, la asistencia monetaria del Banco Central, son todos temas que debiéramos abordar ya como argentinos sin necesidad de que nadie nos lo imponga. Tenemos un cortecito del exministro de Economía de Macri, a ver, lo escuchamos. Yo pienso que los problemas de la Argentina son muy grandes, muy estructurales, y que justamente el fondo del cual Argentina es un país miembro nos estaba ayudando a resolverlos con un costo menor que si no hubiéramos tenido esa asistencia. Yo pienso que los problemas de la Argentina... Repetimos, pero un poco en línea con lo que decías vos, ¿no? Claro, ahí hay dos puntos importantes en lo que marcaba. Uno, lo que yo decía de que es más baja la tasa de interés con el fondo. Pero lo otro es que en el 2019 se llegó a tener un 0,5% el PBI de déficit primario. Casi que habíamos equilibrado el presupuesto. Saltó de nuevo en el 2020 al 9%, sí, histórico en términos del PBI. Y ahora ha sido el 3% también, aún con la ayuda de los DEC del Fondo Monetario, aún cobrando el impuesto a la riqueza. Entonces, casi que el programa que se está estableciendo ahora es para reducir el gasto público al punto que quede más o menos como estaba en 2019. En ese sentido, ahí se queman un poco los libros también, ¿no? Porque bajaron el déficit, el gasto público, la emisión monetaria, y Macri se fue con 54 puntos de inflación. Sí, lo de la inflación claramente no se pudo resolver y ese es uno de los grandes deméritos del gobierno. Pero en el tema gasto público lo llevó del 7 puntos del PBI que estaba con Cristina a 0,5 para que después se volviera a aumentar dramáticamente como pasó, y no solo por el COVID y la pandemia, porque el gasto estuvo muy en exceso de eso. Es claro que el problema estructural de nuestro país es este del déficit. Porque cuando se habla de la deuda más o menos, Alejandro, porque vos mismo me estás diciendo, con Macri bajamos mucho el déficit y se fue con la inflación récord desde la hiper. Digo, tampoco es tan lineal, ¿no? No, pero el tema del déficit lo estaba ordenando. El de la inflación claramente no, y ese es el otro grande problema de nuestra economía, que no se resuelve por décadas tampoco. Argentina tiene un problema de persistente inflación. Creo que incluso las recetas que pone el acuerdo con el fondo ahora están pensadas para cualquier economía avanzada, pero no para la nuestra. Si el fondo dice suban las tasas de interés, que es lo mismo que le podría decir a la Reserva de Estados Unidos, a la Reserva Federal allá, acá ya se probó con subir las tasas de interés y no resultó. La inflación siguió fuerte igual, porque acá tenemos un problema muy fuerte de sustitución de moneda. La gente no confía en el peso y va y busca dólar. Entonces, por más de que se levante la tasa de interés, igual se va y busca el dólar. Entonces, en eso sí creo que falla el fondo en este comunicado preacuerdo que hizo, de que no da la receta propia para la economía que tiene nuestro país, sino una en general que da para todos los países. Alejandro Cacase, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, ya venimos.